Ok, muy bien. Gracias, doctor Monterroso, por estar nuevamente con nosotros en el programa. Para el público que nos está viendo, el doctor Edgar Monterroso es un líder ejecutivo y un epidemiólogo senior con más de 30 años de experiencia en salud pública nacional e internacional, principalmente en los CDC. El doctor Monterroso ha realizado y dirigido programas y evaluaciones de salud pública en 20 países de América Latina y el Caribe y 8 países africanos, además de impartir capacitación en epidemiología en los Estados Unidos e internacionales. Nosotros en el programa, cuando tenemos que tratar temas de salud pública, vamos a los expertos, a los científicos, a las fuentes oficiales para que nos expliquen qué ocurre y cómo protegernos. Bienvenido al programa, doctor Monterroso. Muchas gracias, un placer de estar aquí. Doctor Monterroso, la primera pregunta que nos ha hecho llegar nuestros televidentes, lógicamente, es ¿qué se sabe sobre la variante Omicron? Sí, gracias. Es una variante que se reportó recientemente en África del Sur y en Botsuana. Pero quisiera hacer la salvedad de que se reportó ahí inicialmente no quiere decir que solo se creó ahí. Ahora que sabemos que está esta mutante circulando y reportada y tenemos la secuencia gracias a los científicos surafricanos, otros países están identificando que pueda ser que haya circulado en otros lugares antes del 23 de noviembre, que fue la primera vez que se identificó en África del Sur. También adicional, no es sorprendente de que se esté dando una mutación. Hemos tenido varias mutaciones, incluyendo algunas en Latinoamérica. Pero esta variante es de interés porque tiene un grado de transmisibilidad probablemente un poco más elevado que el Delta. Tiene un nivel de gravedad de enfermedad que todavía no sabemos. Hasta ahora, en los pacientes que se han identificado en África del Sur, las manifestaciones son leves, pero tenemos que observarlo y tenemos que estudiarlo para documentarlo mejor. Y otro factor importante que no sabemos es cómo se va a comportar la inmunidad de las personas ya vacunadas ante este nuevo reto. Pero quisiera subrayar algo muy importante para usted y sus televidentes. 99.9% del virus circulando en los Estados Unidos aún sigue siendo Delta. Otra cosa súper importante es que lo que hemos atravesado con la pandemia desde que comenzó hace año y medio, hemos desarrollado, implementado y tenemos herramientas muy importantes y muy efectivas. Número uno es la vacuna, que las vacunas licenciadas por el FDA, que es la Agencia Federal de Regulación de Medicamentos y Alimentos, nos demuestran que tenemos una respuesta inmunológica adecuada cuando estamos completamente vacunados y hemos tenido el refuerzo. Eso es muy importante. El vacunarse y el 6 meses después de haberse vacunado tener el refuerzo. Recientemente el CDC autorizó vacunas para los niños mayores de 5 años y si hay niños en su casa mayores de 5 años que no se han vacunado, hay que vacunarlos. Asimismo, el CDC esta semana autorizó a las personas, a las personas mayores de 18 años para ponerse el refuerzo. Si han pasado 6 meses después de la segunda dosis o la primera de Johnson & Johnson, hay que ponerse el refuerzo. Otro punto muy importante es que a pesar que hemos avanzado y ganado mucho espacio en la pandemia, no hay que bajar la guardia. Hay que seguir usando máscaras, particularmente ahora que es la época de frío, la época de fiestas de fin de año. Usar la máscara, una máscara que se atañe muy bien a la boca y a la nariz. Y si va a estar en espacios cerrados con otras personas, usar su máscara. El distanciamiento social sigue siendo súper importante. 6 pies de distancia o 2 metros para poder ventilar bastante el aire entre las dos personas. Lavarse las manos, 20 segundos. Cantar un feliz cumpleaños cada vez que se lava la mano. Y importantísimo, hacerse la prueba si no se siente bien. Las pruebas son gratis y están disponibles. Y colaborar con los departamentos de salud de los estados
para cuando se le llame o cuando estén haciendo seguimiento de contactos, por favor colabore. Bueno, y dígame, ¿se puede detectar esta variante Omicron con las pruebas que hay actualmente? Sí, cuando se diseñaron lo que tenemos ahora como herramienta, las pruebas de antígenos y las pruebas de PCR, se diseñaron en relación al virus original. Hasta ahora, esas pruebas todavía nos siguen dando afirmativamente cuando se encuentran las personas positivas. Ha sido una ventaja para poder documentar mejor las variantes que se están dando, y el PCR es una herramienta fundamental ahora para identificar el Omicron. Ahora, ¿por qué los científicos están preocupados por el Omicron? Bueno, como le decía al inicio, tenemos que documentar, estudiar que cómo es la transmisión del Omicron con la nueva variante. Y la importancia de cómo se comporta es saber cuál es la transmisión, cuál es la respuesta ante la vacuna y qué tan grave puede ser la enfermedad ocasionada por Omicron. Ok. Y bueno, estas son preguntas que obviamente la gente duda, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿representa un riesgo para la salud tan grave como las otras variantes? No sabemos. Lo que sabemos ahora está basado en menos de 1,000 casos que se han documentado en varias partes del mundo. Entonces, creo que es muy temprano para decir cómo se va a comportar. ¿Cómo se va a comportar en los Estados Unidos? Tenemos 60% de la población vacunada por lo menos una vez. No sabemos cuál va a ser el comportamiento. Y por eso es tan importante que el CDC esté colaborando con todos los países que están reportando esta variante. Y obviamente la pregunta es si las vacunas nos van a proteger de esto, pero usted ya nos mencionó este asunto. Yo asumo de que está investigando ese tema, ¿no? Sí, hay que pensar cuál es la función de la vacuna. La vacuna, su función es despertar el sistema inmunológico de las personas para cuando venga el ataque del virus o una variante del virus, la respuesta inmunológica esté lista. Es una analogía muy importante hacer y recordar que las personas deberían de vacunarse en contra de la influenza. Cuando nos llega la época de la influenza, no sabemos qué variante viene, pero todos nos vacunamos para obtener una respuesta adecuada. Lo que sí sabemos es que la vacuna va a prevenir enfermedad grave. La vacuna va a prevenir muerte. Y la vacuna es muy probable que prevenga la infección también. Ahora, cuando hablamos de vacuna, hablamos también de el booster shot, el shot de refuerzo, que antes era para personas de mayores de 65 y ahora se ha generalizado. O sea, toda la población debe recibir el booster shot, ¿no es cierto? ¿Esa es la situación actual? Sí, la recomendación que dimos esta semana es que personas mayores de 18 años pueden tener el refuerzo. Y valdría la pena alentar a sus televidentes de que si han pasado 6 meses después de la segunda dosis de la Moderna o Pfizer o la de Johnson Johnson, ya es tiempo para ponerse el refuerzo. Por favor, háganlo. Ahora, mucha gente ha regresado de sus viajes de Thanksgiving, incluido yo. ¿Qué debo hacer? Bueno, las recomendaciones que se están generando el día de hoy es viajes internacionales. Las personas que vuelven a los Estados Unidos deben haberse hecho una prueba para el COVID un día antes de viajar. Al llegar a los Estados Unidos, después de 3 a 7 días, volverse a hacer una prueba. Y si no ha sido vacunado, tiene que guardar cuarentena por 7 días. Obviamente, si tiene síntomas, tiene que llamar a su médico para que le hagan la prueba y determinar si lo que está sintiendo es COVID. Uh-huh.
Ahora, muy bien, doctor. Otro tema que es muy importante es el tema de estas píldoras de las que se ha hablado recientemente de la Merck y Pfizer para tratar el COVID-19. ¿Nos podría hablar sobre este tema, ampliar este tema, por favor? Bueno, ese tema corresponde al FDA. El Ah, FDA está revisando la documentación presentada para saber si podrían autorizar estas nuevas medicamentos desarrollados para COVID. Pero tratamiento clínico no es parte de nuestra arsenal. ya. Ok, entonces están esperando los análisis que sean. Actualmente, entonces, no existe realmente una aprobación de la píldora para tratar el COVID, ¿no? Yo creo que tenemos que esperar las deliberaciones del FDA. Ellos Ujú. están revisando los estudios presentados y seguro que en cuanto esté autorizada, vamos a todos a enterarnos más. Ya. Entonces, bueno, con respecto de nuevo al tema de la vacunación, no se sabe si las farmacéuticas van a requerir reforzar las vacunas para contrarrestar esta nueva variante, ¿no? Sí, No hay estudio. las empresas farmacéuticas están evaluando eh, cuán diferente es la variante y cuán efectiva es la respuesta actual de las vacunas. Y lo que están diciendo es que se ajustará la vacuna según la variante. Claro que para esto hay que hacer estudios, análisis y la producción, pero no hay que esperar para que esa nueva generación de vacunas salga. Hay que vacunarse ahora para estar preparado, para evitar hospitalización, enfermedad grave y muerte. Vacúnense. Ahora, la vacuna, claro, es lo más importante, pero yo quería hacer una pregunta. Estas variantes y el Delta surgen a raíz de que hay sectores que no se han vacunado y el virus se refuerza. ¿Es más o menos esa la situación? Sí, y hacemos la salvedad, ¿no? De que esperábamos variantes porque no hay cobertura adecuada alrededor del mundo. En África, menos del 10% de la población está vacunada por lo menos con una dosis. Entonces, esta variante Omicron tiene más de 50 mutaciones, que quiere decir que ha estado circulando, agarrando diferentes mutaciones y variando porque encontró tierra fértil para eso. Eh, Opuesto a los Estados Unidos, donde aquí la variante que tenemos y seguimos teniendo el Delta. Entonces, no es sorpresa, esperábamos variantes y las variantes se dan naturalmente. Haga de caso que esta es el virus madre que va a producir variantes. Algunos van a sobrevivir y otros no. Y algunos de los que sobreviven van a ser más, con mayor transmisibilidad y probablemente más graves. Probablemente más graves. Se espera eso. Entonces, hay que vacunarse. O sea, es la única Seguimos respuesta. insistiendo que hay que vacunarse. Hay que Visitar vacunarse. vacunas.gov para encontrar, según su código postal, la vacuna gratis más cercana a usted. Quisiera Sí. agregar algo para su audiencia. Las comunidades hispanas seguimos con un grave retraso para vacunarnos, un grave retraso para ponernos al esfuerzo. Es hora de asumir responsabilidad y todos vacunarnos si no estamos vacunados. Vacunar a nuestros niños mayores de 5 años si no se han vacunado y ponernos el refuerzo si ya han pasado 6 meses después de las vacunas. ¿Por qué los latinos no se vacunan? Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros también. ¿Ustedes han hecho algún estudio al respecto? Sí, yo creo que en este caso es multifactorial, ¿no? Y va a depender de comunidad en comunidad, de persona en persona. Hay algunas personas que tienen temor a acercarse a los servicios de salud, pero la vacuna es gratis y no hay que presentar documentación de migración de ninguna clase. Algunas personas piensan que va a ser cara.
La vacuna es pagada por el gobierno federal y es gratis. Algunas personas creen los mitos que están circulando, que las vacunas va a crear algunas otras cosas que son mitos. Y algunas personas están esperando ver qué pasa, mientras que las comunidades afectadas siguen, bueno, las comunidades que no se han vacunado, siguen saturando los servicios de salud, siguen saturando los hospitales y siguen muriéndose. Más del 95% de las personas que están hospitalizadas ahora por COVID están en los cuidados intensivos y se han muerto son personas que no están vacunadas. Vacúnense. Vacúnense. Doctor Monterroso, muchísimas gracias. Yo entiendo que hay todavía mucho por averiguar sobre esta variante, pero creo que lo más importante es pedirle a la comunidad que se vacune. Efectivamente, con variante o no variante, hay que vacunarse actualmente. Y gracias por comunicar eso a la comunidad latina, señor Carrasco. Un placer estar con usted. Gracias a usted, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.